Bueno, pues comenzamos ya, si queréis, ¿vale? Ponemos un poquito de retraso. Bueno, pues gracias por venir a este primer acto que organizamos desde la Agrupación Republicana de Corrales de Ciarco después de las elecciones. Unas elecciones que evidentemente no han salido como nos hubiera gustado, pero como hemos dicho siempre, estar en las instituciones no va a ser nunca ningún inconveniente ni ningún problema para llevar a cabo nuestra política y nuestro proyecto. Ya nos ha pasado otras veces que nos presentamos, no hemos tenido representación y seguimos haciendo nuestra política y ahora no va a ser menos ni muchísimo menos. En esta ocasión pues, nos acompaña por segunda vez el exteniente Luis Gonzalo Segura, desde que te agradezco en nombre de ARCO que hayas tenido la diferencia de venir aquí otra vez. Hace unos años viniste presentando pues, tu libro Un paso al frente, donde fuiste un pionero denunciando la corrupción del ejército español. Ya lo he hecho anteriormente y estas denuncias te costaron tu puesto de trabajo por ejercer tu legítimo derecho de la libertad de expresión y denunciar la corrupción y la malversación del dinero público que en lugar de ir a mejorar las condiciones de vida de las personas que forman el ejército iban a parar por no se sabe muy bien a que a campos de gol para altos cargos y para este tipo de prebendas. Ahora en esta ocasión pues, nos presentas La Guarida de la Bestia, un libro que va por su segunda edición, a pesar de todo lo que te quieren silenciar y de todos los problemas que te ponen siempre para difundir pues, tus libros y tus verdades, ya que has tenido un montón de denuncias y ninguna ha llegado a buen término, pues yo creo que algo de razón sí tendrás, ¿no? A pesar de un sistema que cada vez nos dificulta más el poder expresarnos y poder decir realmente lo que está pasando. En este libro que nos ocupa ahora, La Guarida de la Bestia, denuncias un problema pues, muy grave y que se está también silenciando mucho, que es el acoso de la mujer en el ejército. Antes hablábamos en la cafetería y tú decías que, bueno, que desde los sectores de la izquierda muchas mujeres decían, bueno, tu culpa es por meterte en un sector tan conservador. Bueno, pues esto yo creo que esta idea la tenemos que ir desterrando, ¿no? La mujer, como cualquier otra persona, tiene derecho a poder trabajar allá donde pueda, tener la oportunidad de poder ejercer su derecho al trabajo. Y luego también esto es un reflejo del actual sistema patriarcal y capitalista que quiere seguir teniendo a la mujer como ama de casa, como cuidadora de hijos y como objeto sexual pasivo. Todo esto lo vienes denunciando en este libro, en La Guarida de la Bestia, y nada, pues te dejo ya pues que nos cuentes un poco en qué va este libro y cuál es la situación actual de la mujer en el ejército, tristemente predominada por el acoso y por el abuso del hombre que ejerce hacia ella. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, que yo sé que no es nada fácil el organizar este tipo de eventos y bueno, y además hemos tenido una serie de pequeños imprevistos, o sea que no pasa nada. Daros las gracias a todos por venir, sábado por la tarde, hay fútbol, no es sencillo conseguir que la ciudadanía se movilice, menos por un tema tan complejo como el tema militar, que sigue generando todavía muchas contradicciones, sobre todo en los sectores más progresistas, ¿no? Dentro de la izquierda, como bien ha comentado. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres militares es que para la derecha son mujeres y por tanto si las acosan, las agreden o las violan, bueno, pues forma parte prácticamente de su condición. Pero sin embargo para la izquierda son militares y como son militares de alguna forma, si las acosan, las agreden o las violan, bueno, pues es un problema suyo por haberse convertido en militares, ¿no? Al final la situación de la mujer en el ejército es terrible porque siempre es culpa suya. A cualquier mujer que agredan sexualmente, acosen o violen, es culpa o bien por ser mujer o bien por haber decidido ser militar. Uno de los datos que se dan en el libro es absolutamente aterrador. En los últimos 3 años, las denuncias por acoso, agresión sexual o violación dentro del ejército español es hasta 8 veces superior al número de denuncias que se producen dentro de la sociedad civil. Nos podemos imaginar cuál es la situación dentro de los cuarteles. Si ya consideramos, y con justificación y con razón, que la situación en la mujer, en la sociedad civil, es compleja, imaginar si la tasa de denuncias fuera 8 veces superior a lo que se denuncia en la sociedad. Es decir, una mujer militar, solo por ser militar, tiene 8 veces más probabilidades de ser acosada, agredida sexualmente o violada que una ciudadana que no sea militar.
Este dato ya de por sí tendría que haber generado un escándalo, tendría que haber generado una movilización. Sin embargo, por desgracia, por la lógica que estábamos comentando antes, no genera ese nivel de empatía. El que acosan o agredan sexualmente o violen a una mujer dentro de los cuarteles, como vuelvo a decir, siempre es culpa suya, y creo que en eso la izquierda tenemos que cambiar la perspectiva, ¿no? No puede ser que lo que se relata en este libro sea auténticamente terrorífico y no nos hayamos movilizado. En algunas ocasiones, en algunos foros, cuando comparto este tipo de ideas, siempre me dicen lo mismo: bueno, es que las denuncias no llegan, es que las mujeres, de alguna forma, militares, no se quejan. Bien, cuando ocurrió el caso de la manada en Pamplona, esta chica no tuvo que quejarse a nadie, ni tuvo que decir nada. Sencillamente la propia noticia ya nos hizo reaccionar. Bien, en este libro se acumulan más de 40 casos, a cual más aberrante, en el cual hay una serie de noticias que se han publicado además en diferentes medios de comunicación de gran repercusión mediática y que no han tenido contestación ciudadana. Estoy hablando de un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, condecorado el mismo día que entra en prisión, que cumple su pena de prisión y que se incorpora a su trabajo y continúa mandando sobre mujeres como si no hubiera pasado absolutamente nada. Estoy hablando de una tasa de condenas en los 3 últimos años del 0%. Los 3 últimos años se han producido en el ámbito militar, en 2016, 2017 y 2018, 90 denuncias. Es decir, 90 mujeres han denunciado que han sido acosadas, agredidas sexualmente o violadas. Bien, la tasa de condenas es del 0%. Ni uno solo de esos casos ha terminado en condena. Es un dato absolutamente atroz. Más allá de esta estadística, en el libro se puede percibir cómo hay primero una clara estructura para silenciar estas denuncias, es decir, para que no se produzcan, y después, una vez que se producen, hay un claro acoso laboral sistémico y estructural contra ese denunciante, de tal forma que los denunciados en raras ocasiones son condenados, como he comentado antes, en los últimos 3 años el 0%, hasta el 31 de diciembre de 2015 la tasa de condenas era del 12,5%, es decir, que tampoco es que fuera muy elevada, y de los condenados, que en total han sido 13, todos han seguido dentro de las Fuerzas Armadas. Todos los condenados han seguido dentro de las Fuerzas Armadas, salvo uno. Solo hay un militar condenado por acoso, agresión sexual o violación que no sigue dentro de las Fuerzas Armadas. Y se trata de un militar que agredió sexualmente a otra militar que estaba por encima de él. Y se entendió, la jurisdicción militar entendió, que esto rompía la disciplina. Es decir, no era tanto un problema de que un hombre agrediera o acosara sexualmente a una mujer, sino de que un subordinado agrediera o acosara a un mando, y esto rompía la disciplina. Es el único militar que ha sido expulsado por un caso de naturaleza sexual. Bien, aparte de esta componente, se dan otra serie de casos que son terroríficos. El caso de un coronel que acosó sexualmente a 40 hijas de militares y su castigo fue retirarle, jubilar. Dijeron, bueno, usted ha acosado sexualmente a 40 hijas de militares y le jubilaron. Y no solo eso, sino que los padres de estas chicas no hicieron nada. Lo consideraron como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo como padre es algo que desde luego, no sé, me parece absolutamente indignante, pero también me parece muy revelador de cuál es la mentalidad militar. Hasta qué punto, si se da una orden, esta orden se cumple y a este mando le han castigado con una jubilación y no pasa nada. Obviamente este coronel debería haber sido procesado y condenado por estos casos. Bien, en este caso se produjo además mientras se encontraba en el ministerio Carme Chacón, es decir, en el momento en el que se encontraba la primera mujer al frente del ministerio. ¿Qué es lo que indica esto? Que la presencia de mujeres al frente del ministerio, desgraciadamente, no ha cambiado esta situación.
En los últimos años hemos tenido incluso la incorporación de Betsaida Cantera, que es un caso que entra dentro del libro y que se comenta dentro del libro, y que a día de hoy es diputada en el Partido Socialista y compañera y amiga de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bien, el Ministerio de Defensa sigue maltratando a las mujeres acosadas y agredidas sexualmente. En los últimos meses el Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha expulsado, en primer lugar, a una militar que denunció una violación, denunció que había sido violada, y su caso terminó en exoneración, en contra incluso del criterio de la Fiscalía. Esta chica decidió salir con sus compañeros a celebrar un evento militar, creo que el ascenso de un compañero o el traslado de un compañero. Se emborrachó, y ya el mero hecho de emborracharse ya parece ser que la convierte en culpable de todo lo que sucedió después. Bien, uno de sus compañeros la llevó al baño, y allí en el mismo baño ella vomitó 2 veces y este chico la penetró y la violó. Bien, el juzgado militar determinó que la chica estaba demasiado borracha como para dar consentimiento, como para saber si había dado consentimiento, pero no estaba lo suficientemente borracha como para no poder darlo. Es decir, la situó en un limbo jurídico del que luego, desde luego, hay que hacer una auténtica penitencia. Es decir, o estás borracha para no dar consentimiento, o no estás borracha para no dar consentimiento, entonces me creo lo que me estás contando. Pero el juzgado hiló tan fino para exonerar al violador, que lo que vino a decir es, bueno, no puedo creer tu testimonio de credibilidad porque estabas borracha, pero no estabas suficientemente borracha como para no dar consentimiento. Obviamente esto, la jurisdicción ordinaria habría terminado en una condena, porque esa chica no estaba en condiciones de dar consentimiento. De hecho, en el libro se cuenta, está además ratificado en sentencia judicial, cuando a esta chica la terminan de violar, al momento estaba tan completamente ida que llamó al violador por otro nombre. Es decir, y esto corroborado por el propio violador. Esto demuestra hasta qué punto ya no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que estaba pasando. Es decir, ella empezó a ser consciente poco después de haber sido violada, ¿no? Esto es algo terrible. Bien, los casos se siguen sucediendo. Un capitán que asalta y agrede sexualmente a una militar a la que intenta violar. Finalmente ella consigue zafarse y se refugia en un edificio, esto es en un peñón, y el juzgado militar utiliza como atenuante el que el mando militar, un capitán, estaba bebido. Bien, ¿cuál es el gran problema de utilizar como atenuante el que este capitán estuviera bebido? Que en el mundo militar el estar bebido y encima ser un mando y tener a militares a tu cargo es otro delito. Es decir, con la jurisdicción militar en la mano, a este militar le tenían que haber procesado por 2 delitos. Primero, por emborracharse estando dentro del servicio, y segundo, por la agresión sexual, que además quedó demostrada. Bien, lo que hizo el juzgado para que este militar no fuera expulsado y pudiera seguir siendo militar es utilizar uno de los delitos como atenuante de la agresión sexual. Jurídicamente hablando, es una auténtica barbaridad. Después tenemos el otro caso de un mando que acosó sexualmente a 3 militares e incluso a la mujer de uno de los militares. Bien, esto ocurrió en un cuartel, llámese X, de lo mismo, y en ese mismo cuartel, para que veamos un poco cuál es la situación de la mujer en general, en cuanto a la percepción que tiene la izquierda al respecto, en ese mismo cuartel quisieron sacrificar a un perro, y esto generó una ola de indignación en la localidad y produjo manifestaciones frente a los cuarteles, porque obviamente era completamente injusto que quisieran sacrificar a ese perro. En el mundo militar se han usado los perros, que es lo que pasa, que con la mentalidad militar, una vez que un perro ha cumplido su servicio y ya no puede seguir dándolo, pues se le sacrifica. Bien, esto llegó a oídos de diferentes movimientos activistas, se movilizaron y se manifestaron. Bien, se manifestaron
para salvar la vida de ese perro, y la salvaron, pero no se manifestaron para protestar, porque este mando que había agredido a 3 militares, a 3 mujeres militares y a la mujer de otro militar, continuase siendo militar. Esto es algo que nos demuestra hasta qué punto hay un nivel de desconexión muy alto entre las partes más progresistas de la sociedad y las mujeres militares, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que cambiar entre todos. Entonces, bueno, este libro sigue recopilando casos, pero lo más importante de todo es, desde mi punto de vista, reunir todas esas piezas del puzzle y ofrecer estos patrones, ¿no? El demostrar que efectivamente la justicia militar trabaja para exonerar a los denunciados por acosos, agresiones sexuales o violaciones, en lugar de trabajar para impedir que este tipo de sucesos ocurran y, cuando ocurren, castigarlos o sancionarlos, ¿no? Que en el mundo militar haya acoso, agresión sexual o violaciones es algo que no vamos a poder evitar nunca, pero tenemos que trabajar para que todas las mujeres, en el ámbito que sea, en este caso el militar, tengan las suficientes herramientas como para poder defenderse en caso de que se produzcan este tipo de situaciones y poder conseguir una condena. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, En la guarida de la bestia me parece que es un libro muy importante, es el único libro crítico, ensayo crítico sobre la situación de la mujer en el ejército. Va más allá de los acosos y las agresiones, habla también de la situación de los homosexuales, que también me parece que es otro tema muy complejo dentro del ámbito militar y muy silenciado, y que creo que merece también un espacio. Y bueno, dicho esto, enseguida os paso el turno de preguntas, hablamos sobre lo que queráis. Comentaros, y esto me parece importante, que tengo un teaming o teaming acabado en G, amigos de Teniente Segura o Proyecto Magenta, en el cual podéis entrar, entráis en internet, amigos de Teniente Segura, Proyecto Magenta, teaming, y podéis donar €1 en una de las dos cuentas o las dos cuentas. Bien, como sabéis, yo llevo 6 años denunciando y he pasado situaciones terribles, ¿no? Yo he estado sin comer, he dormido en un coche, en fin, he pasado situaciones realmente bochornosas. A día de hoy mi situación, bueno, pues afortunadamente no es esa, pero me gustaría que estos dos proyectos sirvieran para que otras personas no pasaran por esas situaciones de necesidad que yo sí he pasado. Bien, en la actualidad, en los últimos meses, todo lo que se recauda, tanto en Amigos del Teniente Segura como en Proyecto Magenta, va para ayudar al cabo Marco Antonio Santos Soto. El cabo Marco Antonio Santos Soto fue firmante del manifiesto antifranquista el año pasado. No sé si recordáis que hubo un manifiesto a favor de Franco, que lo firmaron 200 altos mandos, la mayoría coroneles y generales. Al final llegó hasta los 1000, y después hubo un manifiesto, una especie de contramanifiesto, un manifiesto antifranquista que firmamos unos 30, ya la cifra te da una idea de lo que hay en el ejército, más de 1000 contra 30. Bien, dentro de estos 30 había un militar en activo que era el cabo Marco Antonio Santos Soto. Bien, a día de hoy el Ministerio de Defensa, de Margarita Robles y del Partido Socialista, le ha impuesto 2 sanciones por falta grave y está pendiente de una resolución de una falta muy grave que puede terminar en su expulsión. Bien, dado que toda esta ayuda va para él, pues os pido solidaridad, ¿no? Yo creo que nadie que haya firmado un manifiesto en el cual lo único que se asevera es que Franco fue un dictador y un genocida, debe de pasar hambre en este país, ¿no? Y creo que tenemos que estar con el cabo Santos y por lo menos intentar apoyarle lo máximo posible. Ya hay más de 250 personas entre los dos teaming o teaming, y bueno, cuantos más seáis mejor. Os pido no solo que apoyéis, sino que lo difundáis todo lo posible, ¿no? De verdad me parece muy injusto que alguien que haya firmado un manifiesto democrático tenga que pasar hambre en este país por eso, ¿no? Me parece muy triste. Entonces, bueno, dicho esto, enseguida os paso el turno de palabras y hablamos todo lo que queráis. Tengo aquí el libro En la guarida de la bestia, que es el libro que vengo a presentar, que si luego queréis alguno vale 14 €. Y después tengo este, que es el ladrillo del ladrillo, una especie de, un libro negro del ejército español, que
son 900 páginas y bueno, es bastante más amplio. Ya no es la cuestión de la mujer, sino hay muchas otras cuestiones como la venta de armas, la guerra de Irak, Afganistán, las guerras neocoloniales que hemos hecho a favor de la OTAN, las negligencias, las corrupciones, en fin, es algo bastante más extenso y tiene un coste de 30 euros. Entonces, si después queréis alguno de los dos libros, los dos o lo que queráis, pues estoy encantado. Y nada, ya paso el turno de preguntas y de verdad, el TIMI, no te amen, acabado en G, amigos del Teniente Segura, Proyecto Magenta, que no haya una persona que haya firmado un manifiesto democrático en contra de Franco que esté pasando hambre en este país, que de verdad me parece muy triste. Y muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido bastante esclarecedor, ¿no? Sobre todo por el desconocimiento que yo personalmente tenía de la situación de la mujer en el ejército y sobre todo la impunidad con la que los agresores son tratados. Es algo que yo desconocía totalmente, ¿no? Cierto que salió lo del caso de Zaida hace unos años, pero luego se ha quedado ahí y no ha vuelto a salir ninguno más, ¿no? Por lo menos en la opinión pública, ¿no? De una forma tan notoria como fue esa, ¿no? Y luego también es triste que esta mujer, estando en el Partido Socialista, que sus compañeras de partido, ocupando incluso el Ministerio de Defensa, pues no hagan nada para evitar situaciones como las que pasó ella, ¿no? Yo creo que es a mí lo que más me da de pensar y lo que más me puede cabrear de la política del partido, del PSOE. En el caso de como Zaida Cantero, una compañera tuya que ha denunciado que llevó pruebas y como otras personas que están en su caso, pues hay un silencio absoluto en torno a casos similares al suyo, ¿no? Que tú has demostrado que existen. A ver, el caso de Zaida creo que bueno, se cuenta en el libro y creo que es muy revelador. Quiero decir, Zaida, desde mi punto de vista, Zaida, algo que comenta en Salvados, si esto lo podéis ver porque está en internet, es bueno, yo como era capitán, cuando veía los acosos sexuales o las agresiones sexuales a otros soldados, pues no hacía nada, porque obviamente no pensaba que esto me fuera a pasar a mí, porque yo era capitán, ¿no? Ese es el nivel de empatía de Zaida, y por eso Zaida no tuvo ningún problema en fichar por el Partido Socialista, que no olvidemos que es el partido que ascendió a su acosador sexual. Es decir, al militar que la acosó y la agredió sexualmente y después la acosó laboralmente, el Partido Socialista la ascendió. Y podían haberle ascendido, incluso podía haber retrotraído su ascenso, y no lo hizo. Bien, Zaida fichó por este partido, ¿no? Y esto nos demuestra hasta qué punto, pues, bueno, pues es una persona, yo creo que ideal para el Partido Socialista. Pero tristemente a día de hoy está dejando que a las militares las acosan y las agredan sexualmente. Más casos que se comentan es, por ejemplo, y estos dos yo creo que los habéis tenido que escuchar, porque sí que han llegado a salir incluso en televisión. Uno es el caso de una militar que fue acosada sexualmente, salvajemente acosada sexualmente por un mando, el cual, bueno, no solo la manoseaba, hacía todo tipo de proposiciones, sino que en el trabajo lo que hacía es que cerraba la puerta del despacho y se masturbaba delante de ella. Esto a razón de unos 15 episodios al mes. Si tenemos en cuenta que un mes tiene unos 22 días laborables, estamos haciéndonos una idea de que esto pasaba todos los días. Bien, esta mujer, esta militar, y en el libro se cuenta, se lo comunicó a sus mandos que estaba sufriendo este tipo de episodios, y lo que le vinieron a decir es que este es el ejército. Sencillamente, este es el ejército. Bien, el tiempo siguió pasando, esta chica siguió sufriendo este tipo de episodios e incluso la nombraba a servicios tan comprometidos como conductora de este mando, al cual le tuvo que hacer varios servicios como conductora. Por supuesto, este mando, cada vez que ocurría o tenía que, pues que llevarle a algún sitio, este mando aprovechaba la ocasión de nuevo en los vehículos para masturbarse delante de ella. Todo esto absolutamente repugnante. Ella siguió quejándose, esto pasó durante años.
no durante un mes, no durante años. Ella siguió quejándose, evidentemente no dejó el puesto de trabajo porque era lo único que tenía para sobrevivir. Bien, finalmente ella consiguió hacerle una fotografía al mando mientras éste se estaba masturbando. Esto fue lo que le permitió ir a su comandante, el que le había negado toda la ayuda durante este tiempo, y presentarle la fotografía. Bien, el comandante a partir de ahí aplicó el protocolo antiacosos, es decir, los separó, algo que ya debería de haber hecho, aunque solo hubiera sido por prudencia mucho antes, pero, y esto me parece importante, la mujer no denuncia el caso al comandante, ni el comandante interpone una denuncia en el juzgado militar por estos hechos, sino que esta mujer se tiene que ir 6 días después a una comisaría de policía y presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque el jurídico militar le recomendó no denunciar. Es decir, después de que presentas una foto de tu mando masturbándose delante tuya y te dice el jurídico militar que no denuncies. Bien, otro caso que se comenta es el caso de una chica que, estando en Burgos, embarazada de 4 meses, su mando militar, que no la tenía mucho aprecio, le ordenó cavar una zanja. Obviamente ya dijo que, oiga, que el estado en el que estoy, yo no puedo cavar una zanja, esto es una orden, esto es el ejército, y cumples la orden. Bien, esta mujer se puso a cavar la zanja y sufrió un aborto. La ingresaron en el hospital y una vez que había perdido el hijo, se presentó prácticamente una gran parte de la cúpula militar, pero no para, una vez sabido lo que había pasado, no para que interpusiera una denuncia y para asegurarle que ese militar que había dado esa orden no volvería jamás a ser militar, que es lo que debería haber sucedido, sino que se presentaron allí para convencerla para que no denunciara. Y le hicieron todo tipo de proposiciones y finalmente la mujer en esa situación pues solicitó que la cambiaran de destino y la enviaran a Segovia. Esto ocurrió en Burgos, la enviaran a Segovia, que era donde tenía a su familia. Bien, finalmente la trasladaron a Segovia y de alguna forma la contraprestación o la prebenda, el soborno por no denunciar, fue que ella pudiera estar en Segovia con su familia y bueno, esto le ayudará a superar esta situación. Bien, el militar que dio esta orden, no contento, al poco tiempo, a los 2 años, pidió de nuevo destino a Segovia, que era donde estaba esta mujer. Bien, y comenzó de nuevo a acosarla. Esta mujer puso en conocimiento de su mando todo lo que había pasado, pidió que hablara con el resto de mandos que ya tenía en Burgos para que cotejaran la historia, y lo que le dijo el capitán es que esto es el ejército, lo que suelen decir casi siempre: no me compliquéis la vida, que yo no quiero problemas. Bien, estas 2 mujeres, la mujer que sufrió el acoso salvaje del subteniente masturbándose, y la mujer que finalmente se tuvo que dar de baja porque después de sufrir un aborto por un mando, este mando la persiguió hasta Segovia y volvió a acosarla de nuevo a todos los niveles. Estas 2 mujeres fueron expulsadas en los últimos meses por el Partido Socialista, sin pensión. Las expulsaron a la calle. El Partido Socialista de Zaida y de Margarita Robles. Así que yo creo que esto nos da una idea de qué tipo de personaje es Zaida, ¿no? Poco hay que decir. Lo que sí te voy a decir que yo recuerdo, no con respecto a la mujer, porque a mí verdaderamente cuando la mujer se incorpora al ejército, amigos, digamos, gente cercana, que eran militares, lo primero que les dije es lo más básico: hay vestuarios, servicios preparados para las mujeres en el ejército. Pero sí te digo que tendría, pues en mi época, en mi quinta, yo conocía gente homosexual y realmente tenían pánico por ingresar en el ejército, porque hacían toda clase de tribulaciones
para lo que le podían hacer allí, cómo librarse, ya cosas como yo soy estrecho de pecho y cosas de esas así, de buscar argumentos para la Iglesia porque sí tenían pánico. Y bueno, cuando he venido por la fidelidad, pero al ser una cuestión de tema militar, se lo he dicho a mi hija, digo, es que ahí creo que eso es infranqueable. O sea, el ejército es un dogma, o sea, ahí no hay normas. Como tú bien has dicho y ya has repetido, esto es el ejército. Y bueno, es que no le veo vías de solución a eso. Y efectivamente, conozco casos de denuncia de mujeres que ha sido la víctima, la que ha pagado la culpa, el inocente es el que ha sido el que ha pagado la culpa, por eso. Y en el ejército mucho más, pero no creo que solo sea en el ejército español, sino a todos los niveles. El ejército como la Iglesia son como mundos infranqueables. Bueno, es una opinión que yo digo. Bueno, es muy complejo, el cambiar el ejército no es sencillo, pero bueno, yo creo que tenemos que hacerlo. En primer lugar porque creo que ninguna mujer merece el entrar a ningún espacio, y no, eso lo tengo claro, ¿no? Y merece que sufrir todas estas barbaridades. Pero aparte, creo que por nosotros mismos, ¿no? De alguna manera la izquierda hemos abandonado el ejército. Y es cierto que este ejército es el ejército de un país claramente colonizado, claramente al servicio de Estados Unidos y de una serie de empresas, etcétera, y esto ya se relata en el libro negro, pero si bien este ejército no es suficiente ni para impedir una invasión militar, ni para acometer una invasión militar, es decir, el ejército español no tiene capacidad para invadir Portugal o para invadir Francia, y desde luego ni los franceses ni los portugueses tienen capacidad para invadir España, lo cual sitúa al ejército en unos niveles o en unas coordenadas muy diferentes a las que siempre se ha desarrollado. Es decir, España, como cualquier país que le rodease, hace 150 años tenía capacidad para invadir a cualquier país, y desde luego cualquier país para invadirlo. Entonces tú tenías un ejército para defenderte. Obviamente el ejército español ya no sirve para eso. Bien, el ejército español para lo que sirve es para ser un apéndice comercial. Tantos soldados tienes, tantas armas compras. Y esto es un motor de una industria. Pero, y esto sí que es muy importante, el ejército español no tiene capacidad para defendernos de una agresión, pero sí tiene capacidad para reprimir a la ciudadanía. Y esto es algo esencial. Es decir, no va a haber una república, no va a haber un gobierno de izquierdas, y obviamente no estoy hablando del Partido Socialista, sino de un gobierno de izquierdas, mientras tengamos este ejército. Y esto es algo que nos tiene que motivar a cambiarlo. ¿Por qué? Porque es cierto que en el país hay otros espacios que hemos abandonado, y hay otros espacios que no funcionan correctamente, como la justicia, como los cuerpos policiales, etc. Pero, y esto sí es muy importante, el único elemento de toda la sociedad que si no cambiamos no vamos a poder progresar es el ejército. Porque desde luego el ejército es un elemento o bien de inestabilidad o bien de estabilidad. Pensando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, más allá de cualquier tipo de connotación política, es evidente que si Venezuela no ha caído es por el ejército. Es decir, y es evidente que a día de hoy las mayores presiones norteamericanas se están ejerciendo sobre el ejército para que el ejército derribe el gobierno. Es decir, los ejércitos a día de hoy no se relacionan con el resto de países como se relacionaban hace 50 años, entre otras cosas porque la mayoría somos países sometidos. Bueno, esto ya es un poco a nivel geopolítica y hay 3 o 4 niveles diferentes. España ocupa su nivel, pero sí es cierto que el ejército español puede ser un elemento de inestabilidad enorme en el caso de que en este país haya un gobierno de izquierdas. Es cada vez que entra el Partido Socialista, que es un partido de centro, como mucho una derecha moderada en Europa, y ya se producen elementos de inestabilidad y de roces claros con el ejército, con las cúpulas militares, con la Guardia Civil e incluso con la policía, pues imagina si lo que hubiera fuera un gobierno de izquierdas. Obviamente se encontraría con un elemento que por sí mismo podría derrocar al gobierno, ¿no? Entonces,
que la izquierda estemos abandonando el ejército es algo que no termino de comprender, ¿no? Y una de las secuelas, una de las consecuencias de que abandonemos el ejército, el espacio militar, y no queramos saber nada de esos señores que han llenado las cunetas de cadáveres, es la situación de la mujer. Y me parece que es un error histórico, y además me parece que es un error que nos puede afectar en el futuro, el no tener en cuenta que tenemos que trabajar el ejército. ¿Cómo trabajar el ejército? Bien, nosotros, que somos izquierda, que somos progresistas, tenemos que trabajar el ejército exactamente igual que cualquier otra parte de la sociedad. El ejército necesita sindicatos, no tiene sindicatos. ¿Por qué la izquierda no está reclamando los sindicatos en el ejército? El ejército no debe de tener una justicia militar, una justicia particular, una justicia privada, porque no deja de ser una justicia de militares paramilitares. El ejército tiene que tener la misma jurisdicción que cualquier otro ciudadano, como la tiene la Policía Nacional, como la tiene cualquier otra persona. ¿Por qué la izquierda no estamos con esos militares que están expulsando a los 45 años? Es algo absolutamente incomprensible, son la clase trabajadora del ejército. ¿Cómo puede ser que la izquierda abandonemos a esa clase trabajadora? Es algo que no pasaría en ningún otro estamento. Os aseguro que si este libro, en lugar de hablar del acoso sexual o las agresiones sexuales que sufren las mujeres en el ejército, hablase de los acosos o agresiones sexuales que sufren, no sé, las limpiadoras de hoteles, os aseguro que todos los colectivos, o una gran parte de los colectivos feministas, se habrían indignado y se habrían manifestado por ello. Pero claro, al final esto está ocurriendo en el ejército, y bueno, las militares, lo que comentábamos antes, es culpa suya por haber entrado en el ejército. Y es que esto es así, ¿no? Entonces, de alguna forma somos nosotros los que tenemos que cambiar esta lógica. Y si no cambiamos la izquierda esta lógica, el día de mañana podemos tener un problema con esos militares. No son demasiados o no son suficientes para defendernos, pero son demasiados para aporrearnos. Esto tenedlo claro. Es que, bueno, te vuelvo a decir, a ver, vamos a ver, es que lo dices tú todo. Mi pregunta sería, ¿el ejército tiene la mente preparada para adaptarse al país, o el ejército sigue con su mentalidad de poder y de ejército porque yo tengo el poder, el mando y las armas, como bien está diciendo, que yo los puedo llevar a cabo en cualquier momento y hacerme dueño, como puede pasar en cualquier país? ¿El ejército está preparado para democratizarse? Para que le guíen, le pongan una norma y decirle, tú eres el ejército, estás para la defensa del país, nada más. Y todo lo que ocurra en la vida civil, con la vida del ejército, el acoso a la mujer, no solo el acoso a la mujer, cuando la mujer no estaba en el ejército, ha habido un montón de suicidios, de acosar a los militares, a los reclutas, a las novatanas, o las putanas, o como quieran llamarlo. O sea que el ejército es que es un poder absoluto para mí. Entonces yo digo, el ejército va a estar preparado, y más con la historia de este país, para decir, no, tú vas a seguir las directrices de un gobierno, porque mismo me está diciendo que esto del ejército se juzga como el ejército y ahí no pasa nada. Haga lo que haga. Bueno, la pregunta yo creo que es a la inversa. ¿Estamos nosotros preparados para democratizar el ejército? ¿Por qué? Vamos a ver, pensemos en la situación de la mujer fuera del ejército en la sociedad. Hace tan solo 30 años, si una mujer la pegaban o la agredían o acudía a un cuartel, ¿y qué le ocurría? Oye, mira, esto será una cuestión privada, esto es algo en lo que no voy a entrar. La sentencia de la minifalda. La sentencia de la minifalda, si no recuerdo mal, es del 90 o 92. En la sentencia de la minifalda se trata de una chica, una mujer que fue violada en el trabajo, y el juez exoneró al culpable porque afirmaba que como ella vestía con minifalda le provocaba. Bien, curiosamente, el día que la violó no llevaba minifalda, es decir, llevaba pantalones y se los tuvo que bajar. Bien, pero aún así el hecho de que esa mujer hubiera estado llevando minifalda al trabajo de forma habitual supuso que el juez por sí mismo dijo, oiga, no, mire, es que esta mujer le está provocando con la minifalda, y si usted la ha violado, pues la ha violado. Esta sentencia, más allá de que sea una aberración, es reflejo de esa España de los años 80-90. Fijaros, hace poco salió un vídeo de una entrevista, creo que es en el año 85, de Bertín Osborne,
diciendo que en alguna ocasión pues sí había pegado a alguna mujer y tal, esto con total normalidad. Bien, estos episodios que sucedían hace 30 años a día de hoy son impensables. Y si son impensables no es porque la sociedad española haya estado preparada para cambiar, es porque las mujeres le han obligado a cambiar. De hecho, son las mujeres las que poco a poco están trabajando para que exista una igualdad salarial real, para que poco a poco en la parte más alta de la pirámide haya cada vez más mujeres y haya una paridad. Bien, pero es ese empuje que lo está consiguiendo. Y en cuanto las mujeres dejen de empujar, vamos a vivir una involución, y esto es algo evidente. Entonces, en este caso pasa lo mismo. En este caso, es que al ejército lo hemos abandonado, no empujamos. ¿Cuántas veces nos hemos manifestado frente al Ministerio de Defensa para quejarnos por las decenas de miles de millones de euros gastados en armas que no necesitamos? Tenemos un submarino que no flota, que nos cuesta 4.000 millones de euros. Tenemos un avión con unas carencias tan graves que queríamos devolver la mitad de las unidades, pues resultaba que no podía lanzar paracaidistas, ni podía lanzar carga, ni podía reabastecerse en vuelo, y esto cuando conseguimos que volase, porque inicialmente tampoco volaba. Bien, entre uno y otro son 10.000 millones de euros. Esto es algo absolutamente terrorífico. Para hacernos una idea, cada millón de euros invertido en sanidad o en educación genera unos 34 a 44 puestos de trabajo. Y esto supone que con esos 10.000 millones de euros no solo hemos dejado de generar sanidad y educación, sino que hemos perdido más o menos entre 340.000 y 440.000 puestos de trabajo. Bien, nos hemos ido a quejar, porque no he visto a nadie quejarse frente al Ministerio de Defensa para decir, oiga, que es nuestro dinero. Entonces, claro, el problema es que nosotros no empujamos. Es cierto que hay unas connotaciones históricas detrás, que existe un miedo, pero nosotros no estamos empujando. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a empujar, tenemos que empezar a decir, y yo creo que ocurrirá, y este es el trabajo que yo quiero hacer, ¿no? Y que quiero que poco a poco entre todos hagamos. Es empezar a cambiar esa mentalidad y que empecemos a decir, oye, que si hay un submarino que cuesta 4.000 millones de euros y no flota, aparte de que sea gracioso, porque es gracioso el tener un submarino que no flota y que cueste 4.000 millones de euros, aparte es que 4.000 millones de euros son unos 200.000 puestos de trabajo. Entonces, como son 200.000 puestos de trabajo, por mucho menos nos hemos manifestado, por mucho menos hemos hecho mareas de todos los colores. Entonces, ¿cómo puede ser que no hagamos mareas por el tema militar? El año pasado, cuando se estaba gestando la aprobación de los presupuestos, que finalmente se consiguió, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que está pasando en defensa, cuando conseguimos que se subiera el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros y que además se aplicaran otra serie de medidas sociales, aquel pacto costó unos 5.600 millones de euros. El año pasado gastamos 12.300 millones de euros en armas. Pero no es que gastáramos 12.300 millones de euros en armas, es que gastamos 12.300 millones de euros en armas que no necesitamos. Es decir, ¿cómo puede ser que nos costase tanto conseguir una subida salarial y que gastáramos 5.700 millones de euros finalmente en esa subida salarial y en otra serie de medidas sociales y permitiéramos que se gastaran 12.300 millones de euros en armas que no se necesitan? Si hubiéramos invertido esos 12.300 millones de euros en armas, podríamos haber subido el salario mínimo a más de 1.200 euros. Es decir, el dinero que gastamos en defensa nos afecta. Lo que pasa en defensa nos afecta. Entre otras cosas porque, aunque ese mundo tan estanco y tan opaco y en muchos casos tan desconocido, vuelvo a decir lo que he comentado antes, es que son los que nos tienen que defender y son los que pueden generar una estabilidad en el gobierno, pero también son los que nos pueden aporrear. Y creo que tenemos que empezar a empujar, tenemos que empezar a manifestarnos y tenemos que empezar a protestar. Vuelvo al mismo caso. Es escandaloso lo que está pasando o lo que está sufriendo la mujer dentro del ejército. Nadie se manifiesta por ello. Yo no he visto manifestaciones de mujeres en ningún sitio para protestar por la situación de la mujer dentro del ejército.
Esto nos tiene que hacer recapacitar y creo que tenemos que pensar y esto hay que cambiarlo, claro. Mercedes, tenías antes pedido el turno de palabra. Sí, bueno, lo primero agradecerte que saques a la luz pública la situación de la mujer en una institución como el Ejército. Quiero hacerte primero una petición y luego una aclaración, ¿vale? Una petición porque sí que has dicho cuando has finalizado la exposición que es cierto que con el libro sale a la luz y que no se va a poder cambiar cuál es la situación o cómo actúa el hombre dentro del Ejército, pero sí dotar a las mujeres de herramientas y demás, poniendo el foco de nuevo en la mujer. Entonces sí que te agradecería, por favor, que también predicaras por poner el foco en el hombre y darle las herramientas para que se dejen de comportar como bestias y se comporten como personas. Y luego, una aclaración como mujer feminista y de izquierdas. En todas las manifestaciones feministas que hacemos, luchamos contra el patriarcado, incluimos a todas las mujeres. Yo incluyo a las mujeres del Ejército, por supuesto, y de cualquier otro ámbito. Pero como persona de izquierdas me cuesta tu lucha y tu defensa del Ejército, porque para mí, yo entiendo que al final es una institución que lo que hace es reprimir y que lo que busca es la defensa de unas fronteras que en verdad no sé muy bien quién me ha puesto. Entonces, sí que es cierto que dentro de las manifestaciones feministas incluimos a todas las mujeres y desde luego ellas están incluidas, pero con todo esto sí que te agradezco porque sí que esclareces muchos y das muchos datos que yo, por ejemplo, desconocía. O sea, creía conocer o creía saber que pasaba algo dentro, pero es cierto que nunca me he parado a pensar y reflexionar, así que de verdad que te lo agradezco. No, muchas gracias. Yo la verdad que siento el enfoque, ¿no? La verdad que no... cuando hablo de dotar de herramientas a las mujeres es porque a día de hoy es que están completamente indefensas ante esa bestia, ¿no? Es algo absolutamente terrible, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que educar a la bestia. No sé hasta qué punto y si la bestia se puede educar, pero sí, evidentemente hay que hacer un trabajo enorme en ese sentido, ¿no? Esa parte, por supuesto, es muy importante, ¿no? Bien, el problema del Ejército. Fíjate, uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy dentro de la izquierda es que efectivamente hay una gran parte de personas dentro de la izquierda que no creen en el Ejército, ¿no? Sencillamente son antimilitaristas. Bien, eso los pongo más en el libro negro. ¿Cuál es el problema de esta posición? A mí el problema de esta posición, que yo la respeto, es primero que a día de hoy no es real. Es decir, a día de hoy existen ejércitos. Entonces, creo que precisamente los antimilitaristas tendrían que ser los mayores fiscalizadores del ejército y tendrían que ser los que tendrían que estar generando mayor presión sobre todo lo que se hace mal en el ejército. Sin embargo, el movimiento que hay es justo contrario, de sentido contrario, es decir, soy antimilitarista, no quiero saber nada de lo que pasa en el ejército. Bien. Sin embargo, yo sí soy un gran defensor del Ejército y voy a explicar por qué. No es fácil explicarlo, pero lo voy a intentar exponer mi posición. En primer lugar, el Ejército es una institución pública. Mejor o peor, terrorífica, aquí está, pero pública. ¿Qué significa esto? Que tenemos un cierto control. Y además, el Ejército ocupa un espacio real, que es el espacio de la violencia. Y es un espacio que ha existido siempre y yo no creo que vaya a dejar de existir nunca. Con lo cual, a día de hoy tenemos instituciones públicas en el monopolio de la violencia. Bien, ¿qué sucedería si terminásemos con este ejército? Pues que lo que ocuparía esa posición o ese espacio de la violencia serían empresas de seguridad privadas. Empresas del estilo de Pedro Morenés, que en lugar de estar controladas públicamente, pues estarían localizadas en un paraíso fiscal, si puede ser en una islita pequeña que podamos dar un golpe de Estado con la empresa de seguridad y se acabó, para no tener ningún tipo de problema jurídico. ¿Podríamos ejercer control sobre esas empresas de seguridad? No. Os aseguro que empresas de seguridad del estilo de Blackwater ya han estado con nosotros en Irak, ya han estado con nosotros en Afganistán, han estado en otros conflictos y han cometido auténticas aberraciones, porque no se rigen por ningún tipo de legislación. Es
sencillamente se rigen por parámetros absolutamente empresariales. Ellos les dan una misión y si esa misión les compensa económicamente, la cumplen. Si la misión es crear un Estado fallido y destrozar un país, si económicamente les sale rentable, lo cumplen. ¿Y quién les exige responsabilidades? Nadie. Nosotros exigimos responsabilidades. Aquí ha habido militares españoles que han torturado en Irak. Les exigimos responsabilidades. Si esos militares españoles hubieran sido, en lugar de militares españoles, hubieran sido una empresa de seguridad con una sede en, no sé, en Barbados, no podríamos hacer nada al respecto. Fijaros, yo como pequeño señor de la guerra, me imagino que de repente llega a España, como muchos otros países, y dice, bueno, vamos a eliminar los ejércitos porque efectivamente los ejércitos generan guerras y si no hay ejércitos no hay guerras. Entonces yo como empresario diría, pues voy a crear una empresa de seguridad privada. Entonces crearía mi empresa de seguridad privada en un paraíso fiscal y cogería a españoles, no, ni a europeos. Los europeos que no tienen el mismo concepto de la muerte, aunque os parezca mentira. Los ejércitos americanos, e incluyo no solo a norteamericanos, sino a todos los ejércitos americanos, tienen más facilidad para matar que los ejércitos europeos. ¿Por qué? Porque la muerte para ellos es más común, es más normal, exactamente igual que en Asia. Entonces, ¿voy a coger europeos? No. Primero, cobran mucho y segundo, tienen en muchos casos demasiados escrúpulos. Bien, ¿a quién voy a coger? Pues a los sirios, o a los afganos, o a los iraquíes. Fijaros, Afganistán, eso es maravilloso, es un paraíso para mí. Un país que lleva en guerra generaciones y generaciones. Allí los afganos llevan de los genes la guerra. Para ellos matar es lo más normal del mundo. Pues voy a contratar a afganos, porque además, bueno, si un europeo me pide 1.000 euros, a un afgano le doy 300. Bien, fijaros, acabo de crear una empresa de seguridad privada a muy bajo coste, completamente incontrolable, y que va a operar allá donde me pida Apple, Google o la empresa que sea. Bien, creo que tenemos que ser realistas. Fijaros, uno de los grandes problemas de los grandes errores que yo creo que cometimos en su momento con el movimiento que estaba en contra del servicio militar, porque aquello era horrible, bien, es que no construimos, no planificamos nada. Sencillamente dijimos, el servicio militar es horrible, que desaparezca. Bien, el servicio militar era horrible, claro que sí, se perdían derechos, libertades, te quedabas en manos de una serie de fascistas que en el mejor de los casos lo que te hacían era pintar su casa o llevarle las bolsas a la mujer del general. Bien, eso era completamente inútil y había que terminar con ello. Pero la solución era este ejército semiprofesional, semiprivatizado, completamente estanco, apartado de la sociedad, que nos ha permitido acudir a una serie de conflictos internacionales sin que la mayoría de la sociedad ni siquiera se entere y se piense que estamos repartiendo magdalenas por el mundo. Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque la izquierda quisimos derribar ese servicio militar, pero en ningún caso hicimos ningún planteamiento. No planteamos ninguna posibilidad de ejército. En este caso ocurre lo mismo. La izquierda no planteamos ninguna posibilidad de ejército. ¿Habéis leído algún planteamiento de ejército de la izquierda? No. ¿Somos antimilitaristas? Pues ya está. Pues no planteamos ejércitos, no. Somos antimilitaristas, vamos a luchar porque en el mundo no sean necesarios los ejércitos, pero mientras tanto vamos a hacer planteamientos de ejércitos. Vamos a hacer planteamientos para gastar, por ejemplo, muchísimo menos en lo mismo que estamos haciendo. Esto ya es un beneficio. Vamos a hacer planteamientos para tener un ejército más democrático, un ejército con más conciencia, un ejército más humanista. Bien, y aparte de esto, sí que quiero dejar claro que el ejército tiene sus funciones, o podría tenerlas. No son las que está teniendo a día de hoy, ni mucho menos, pero el ejército puede tener funciones. Por ejemplo, proteger a ONGs en determinadas partes del mundo. Está muy bien que pensemos en la bondad humana, y me parece bien, pero cuando un dictador del 3 al 4 le da por cometer un genocidio en África, que ese es el continente olvidado, y allí puede pasar todo lo que pase, que nos da exactamente igual, pues está bien lo de enviarle una carta diplomática y decirle, oye, mira, por favor, deja de matar a toda esta gente, y en fin, esto queda feo, y esto está bien, pero a veces tienes que actuar. Bien, si nuestro ejército
en lugar de invadir Irak por una venganza y de Afganistán, bueno, no solo por una venganza, sino por cuestiones geopolíticas como el petróleo, el opio, etc. Lo que hubieran hecho es detener la masacre, por ejemplo, de palestinos que está cometiendo Israel. Si nuestro ejército, en lugar de acudir a estos conflictos, hubiera ido a Ruanda y hubiera impedido una serie de matanzas, ¿nos sentiríamos orgullosos de nuestro ejército? Sí. ¿Entenderíamos que tiene utilidad nuestro ejército? Sí. Creeríamos que es un ejército útil. No confundamos el que nuestro ejército está haciendo las cosas mal con el que no tiene cabida un ejército. Quiero decir, si tuviéramos un cuerpo de bomberos que en lugar de apagar incendios se dedicara a quemar a las personas vivas dentro de su casa, pues claro, diríamos, oiga, no, es que no quiero un cuerpo de bomberos. Sí, pero y el día que haya un incendio, ¿quién lo va a apagar? Es obvio que los bomberos no pueden ni deben estar quemando a personas vivas dentro de sus casas. Esto es evidente, eso no significa que no tengan una utilidad. Y es un poco una exageración, pero es lo que está pasando en el ejército. En el ejército, en lugar de apagar incendios, a lo que se dedica es a crearlos. Y obviamente cualquiera que lo vea dice, esto es una aberración, no debe de pasar. Bien, porque el ejército esté, en lugar de apagando incendios, creándolos, no significa que no pueda tener una utilidad el día de mañana. De verdad os digo que hay muchas partes en el mundo, muchos conflictos que están muy olvidados, especialmente en África, en los cuales sería necesaria la utilización de la fuerza para detenerlos. Y ahí es donde deberíamos de estar. Y no estamos, desgraciadamente, no estamos. Estamos para lo contrario. De hecho, en el libro se analiza cómo las potencias occidentales hemos estado alimentando el Estado Islámico, cómo han sido nuestros servicios secretos y nuestras armas los que han alimentado los conflictos. Esto es muy complejo, pero creo que en este sentido por lo menos debemos de debatir sobre ello en la izquierda, ¿no? Y pensar si la solución real es terminar con el ejército o no. Y en cualquier caso, hasta que terminemos con el ejército, tenemos que pensar si es viable o no el ejército que tenemos, ¿no? Si es sostenible económicamente y si lo que está pasando dentro puede seguir pasando, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Aquí tengo los libros para los que estéis interesados y bueno, de verdad, volvemos a hablar cuando queráis, porque debatir sobre temas militares siempre es importante y siempre digo lo mismo. Cuando voy a los sitios, desde que yo vine la última vez, ¿habéis vuelto a hablar sobre algún tema militar? No. Bien, pues necesitamos más charlas y necesitamos hablar más sobre temas militares. En fin, muchísimas gracias y seguimos luchando.